costó levantarse. No nos pudimos bañar, anotó con los pelos duros. Y esperando acá que la carpa se seque. Condensó muchísimo. Otra noche de bastante frío. 15 grados hacía, por ser verano, bastante frío. Y eso hizo que, bueno, haya rocío y condensación. Se mojó tanto por fuera como por dentro. Primero vamos a secar el cubretecho y después el cuerpo de la carpa está goteado. Por eso es que a veces evitamos usar la carpa, porque ganamos tiempo. Ahora tenemos que esperar media hora en total, una hora, depende del sol, para poder secar. No hay apuro, hoy son pocos kilómetros, entonces lo estamos tomando bastante tranquilos. Nos despedimos de Santa Victoria do Palmar, esta ciudad que se encuentra muy cercana a la laguna Mirim y que es sede del municipio homónimo, en el cual se encuentra el extremo sur de Brasil. Y esta ciudad fue fundada en el año 1855 por el comandante Correa, pero fue a instancia del entonces presidente de la provincia de Río Grande, el mariscal de Andrea, que se fundó. Él ordenó fundar una aldea en esta zona y como su familia era devota de Santa Victoria, justamente se le puso este nombre y se le agregó el do Palmar porque aquí había muchas palmas de butía. Adiós. Hacer migraciones. Según nuestros cálculos estamos bien, un día antes del vencimiento. Vamos a finalmente corroborar. Va a estar todo bien, pero queremos ver a ver qué tan cerca pasamos. Llegamos a la primera oficina del día, aunque no a la frontera en sí misma. Pues que me dejes un sombrero porque... No, estás bastante bien así. El trámite, las salidas siempre son sencillas. En los papeles fuera de Brasil, aunque aún seguimos dentro porque es una frontera un poco particular, nos dice el chico: ¿cuántas veces entraron y salieron? No, es que andamos en bicicleta, le dijimos, fuimos, vinimos. Ah, ahora entiendo. Y sí, porque desde que entramos la primera vez en Mato Grosso Sur, después no se entiende nada, sino en el. Y se ve que cruzamos a tiempo porque no hubo multa ni nada, o sea, pasamos bien. No. A ver, los días los habíamos sacado, pero de alguna manera uno siempre tiene la duda de si hizo bien la cuenta o no, pero si la hicimos bien, estuvimos perfectos, así que ahora sí vamos hacia Chuy. la ciudad Chuy.
la cantidad de gente que hay. Le pregunté a la chica si siempre era así, me dijo sí, todo el año. Bueno, ahora tenemos una misión, meter esto en las bolsas que ya vienen explotados. Ahora comemos algo y... Vamos a comer. Increíble la cantidad de gente que hay que pasar. La cuestión que sabemos, y ya nos han dicho mucha gente acá, que Uruguay es mucho más caro que Brasil. De hecho se puede ver acá en las patentes de los vehículos. Son todos uruguayos. Son todos uruguayos. Son todos uruguayos. Bueno, hay alguno que otro brasileño. Entonces no podíamos hacer menos y pensar en nuestra economía y cargar lo máximo que podamos para ya después cruzar a Uruguay con un poco de mercadería un poquito más barata. Sí. Súper sangucho. ¿Tendremos sanguchitos así en Uruguay o vamos a Pobre, tener que, igual vamos a tener que ajustar? Mayonesa y... El queso no está más o menos. Nos encontramos en una frontera muy particular, pues si bien el límite internacional entre Brasil y Uruguay está aquí mismo, una rueda está de un lado, la otra está del otro, las aduanas y la migración de cada país están las afueras, porque esta zona, Chuí Brasil y Chuí Uruguay, es una frontera abierta donde la gente va y viene y la única distinción entre ciudades es una avenida, un camellón. De un lado nos vamos para Brasil, del otro para Uruguay, en un lugar donde hubieron muchos conflictos fronterizos, muchas disputas territoriales en el pasado. Hoy tenemos un claro ejemplo de integración regional. Si bien a simple vista es una avenida, de aquel lado es Brasil, aquí es Uruguay, pero acá en Uruguay esta avenida se llama Brasil y acá en Brasil esa avenida se llama Uruguay. Y un par de calles hacia allá, una avenida que las corta se llama Avenida Argentina, y muchas de las avenidas que las atraviesan, las perpendiculares, tienen nombres de otros países. Gente comprando, comercios, ofertas, todo tipo de precios, portugués, español. Portuñol, pero yo creo que predomina el español igual, inclusive al lado de Brasil. Pero bueno, sabemos ahora por qué tiene tanta fama para venir a comprar.
en el colectivo imaginario brasileño, en el ámbito de los viajes, siempre se habla de recorrer todo el país, desde Oiapoque, en el estado de Amapá, hasta Chuí. En realidad, el norte de Brasil es el monte Caburaí, y el sur, el extremo sur, está muy cerquita acá, en Barra de Chuí, que es municipio de Santa Victoria do Palmar. Nosotros podemos decir que hicimos de Oiapoque a Chuí, de hecho hicimos un poquito más. En definitiva, después de varios meses acá en el país, nos vamos con mucha alegría y muy cerquita de empezar a recorrer otro país. Aquí Brasil, aquí Uruguay, y todo un país por conocer y seguir disfrutando. Dejamos Brasil y entramos a Uruguay. En tierras uruguayas tenemos que dejar atrás a nuestro querido Brasil, aunque tal vez, como vamos a estar en la zona fronteriza, volvamos, pero en principio esta es la despedida formal. Gracias Brasil, gracias brasileño por todo, de verdad, y en algún momento volveremos. Ya salimos de la zona de frontera abierta, así que de una vez por todas tenemos que hacer la entrada oficial a Uruguay. Bueno, ya estamos legalmente en Uruguay, cansados, con dolor de cabeza, porque esto siempre cansa. No esperar, porque fue bastante rápido, pero todo el trámite. Una frontera movida, mucho movimiento, mucho comercio. Igualmente es pequeñito. Ahora nos vamos para la playa. Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica, con una superficie de 176.215 kilómetros cuadrados, superando a Surinam por apenas 13.000 kilómetros cuadrados. Más allá de ello, cuenta con más de 660 kilómetros de costa atlántica y con más de 70 ríos y arroyos, siendo los ríos Uruguay, Negro y de la Plata los más importantes de esta gran red hidrográfica. Sus pocos más de 3.400.000 habitantes lo convierten en el tercer país menos poblado de Sudamérica, con una densidad de solo 20 personas por kilómetro cuadrado, viviendo la mayoría de ellas en las zonas urbanas. Esta baja densidad se siente aún más cuando se las compara con las cabezas de ganado existente en el país, ya que en Uruguay hay casi 4 vacas por cada habitante, lo cual lo convierte en el país con más ganado vacuno per cápita del mundo y también evidencia su gran potencial ganadero.
Así nos recibe Uruguay. Al amigo Nacho, amigo cicloviajero de Argentina. Gracias, hermano, por la recepción. Vamos por hacer unas carnes ahora. Qué espectáculo, qué espectáculo. Y un clima ideal, seco, como se puede ver acá atrás. Ya hay ropa lavada. No demoramos mucho, aprovechamos porque este clima no es muy común, más para nosotros que no nos gusta tanto la humedad. Entonces cuando el clima es seco hay que aprovechar a lavar. Ya está armada la carpita y después en los días siguientes vamos a darle manos a las chicas. Pero por ahora seguir conversando, conociéndonos y disfrutando de la buena compañía. Está más abierto a... Una bici, muchachos. Regresamos a Brasil. Recién cruzamos el río Chuy y de esa manera también dejamos atrás Barra de Chuy para venir a Barra do Chuy, la frontera sobre el mar entre Uruguay y Brasil. Brasil, nos encontramos en Barra do Chuy, que es donde se encuentra el punto más austral del territorio brasileño, y a diferencia de lo que muchos pensábamos, no se encuentra dentro del municipio de Chuy, sino que es parte del municipio de Santa Vitória do Palmar. Y detrás mío lo que se puede ver, ese banco de arena, en realidad no es un banco de arena, es una playa que pertenece a Uruguay. A su vez, en el medio está el río Chuy y aquí estamos en Brasil, y las dos poblaciones, tanto Barra do Chuy en Brasil como Barra del Chuy en Uruguay, son manifiestamente balnearios donde durante el invierno vive poca gente y en el verano es cuando se llena de gente que viene a disfrutar estas playas.
A través del Tratado de 1851 se establecieron los límites terrestres entre los actuales países de Brasil y Uruguay, utilizando para ello varios cursos de agua naturales, entre los cuales se encuentra el arroyo Chuy. Este arroyo nace en el extremo sur de la Lagoa Mirim en Brasil y recorre decenas de kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico. Los últimos 13 kilómetros de su curso son los que marcan el límite internacional entre ambos países y a su vez el extremo sur de Brasil. Pero este arroyo no solo reviste importancia por ello y por ser una fuente importante de agua dulce, sino que también se ubica y da forma a una zona ecológicamente sensible, compuesta por humedales, dunas y vegetación costera con presencia de fauna protegida. Volvimos a Barra del lado de Uruguay. La frontera entre las dos barras es bastante sencilla, también hay un pequeño control de aduana solamente. Y ahora sí ya es el adiós definitivo, al menos por este año, del querido Brasil. Gracias brasileños, gracias a Brasil, como dice Karen. Es más probable que este año no volvamos a pisar tierra brasileña, pero es un hecho que vamos a regresar porque quedó muchísimo más para conocer. Es un país. Vuelta, muchísimas gracias a todos. Sí, la verdad que es un país de un gran tamaño y de alguna manera, como muchos dicen, dejamos las migajas para tener que volver en algún momento. Gracias, gracias de corazón. Y ahora sí, todo un país por recorrer. Así que adelante Uruguay. Esta es la playa de Barra del Chuy, muy te iba a decir. Muy tranquila. Esta es la playa de Barra del Chuy, por lo que vemos es mucho más tranquila que la otra barra, de la barra brasileña. También creemos que es por el acceso, allá hicieron un camino entre las dunas y los autos llegaban muy cerca de lo que era la playa y el mar. Acá la diferencia es que hay dunas, pero solo el acceso es peatonal a través de pasarelas o entre las dunas, como hicimos nosotros, para hacer un poco de fuerza innecesaria. Sí, porque no habíamos visto la pasarela. No habíamos visto la pasarela, pero sí, es mucho más tranquilo. Familiar también parece.
Muchos muchachitos jugando con las pelotas. Pocas sombrillas. Es un lugar para relajarse, descansar. Sí, hay espacio hasta para hacerse una cancha de tejo por familia acá. Y sin golpear a nadie. Eso está bueno. Avanzando por la playa, terminamos saliendo en la playa de Puymayén, que es la población donde nos estamos quedando, que de hecho está pegadita a Barra, y salvo por verlo en el mapa que te digan estás en un lugar o en el otro, es la misma mancha urbana.